Somos Nasser Electrónica. Desde 2021, entregando electrónica en YouTube, una división de Nasser Ingeniería, comunicando el sur. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Gusto saludarles. Mi nombre es Brahim Nasser Soto y hoy me encuentro acá junto a ustedes, pues nos ha llegado esto, lo más nuevo de Mixig en lo que son sondas de prueba diferenciales para osciloscopio. La verdad las cosas es que Mixig ya nos tiene acostumbrado a esto, ¿no? Desde que partió este canal hace 3 años, casi 3 años, ya van 4 modelos de sondas de prueba diferenciales. Siempre estamos como a la vanguardia en el segmento medio de lo que son las sondas de prueba diferenciales. Cuando partió el canal le hicimos la primera revisión de sonda diferencial, si es que mal no recuerdo, fue la de P1007. Luego adquirimos la de P750-100, ¿se recuerdan? Aquella que venía preparada para interfaz UPI en los osciloscopios para poder ser alimentada a través del propio osciloscopio, a través del propio terminal VNC. Y después salió otra, la línea M, que eran las con fibra óptica, pero de esa no tuvimos ninguna en nuestro canal. Y ahora nos llega esta cuarta versión, que es la MDP 700. Estas sondas de prueba son bastante especiales, pues heredan de alguna manera la tecnología de aquellas que eran por fibra óptica, con la tecnología propietaria de Mixig, SIG-OFIT, Trademark. Es una tecnología que tiene 2 características que la hacen fundamentales. Una, muy bajo ruido, y por otro lado, muy alto CMRR, Common Mode Rejection Ratio, relación de rechazo al modo común. Por lo tanto, hace que esta sonda, la nueva, la que acabamos de recibir, la MDP, sea bastante superior en aquello respecto a las otras que hemos revisado. Queridos amigos, estas sondas diferenciales, la verdad las cosas es que, bueno, desde DC estamos hablando de un CMRR mayor a 80 dB, a 100 kHz mayor a 60 dB y a 1 mega sobre los 30 dB. A 100 megas, si es que mal no recuerdo, estamos hablando de más o menos 25 dB. Por otro lado, los hay en varios modelos. Tenemos en 100, 150, 200, 300, 400 y hasta 500 MHz. Y en 3 niveles de voltaje. El 700, 1500 voltios y hasta 3 kilovoltios, 3000 voltios peak. Por lo tanto, hay una tremenda variedad de alternativas de modelos en esta sonda MDP. En el interior ya vemos que trae 3 documentos. Viene un certificado de calidad, que indica aquí la fecha en que pasó la prueba, en este caso el 4 del 10 del 2023. Por acá tenemos otro documento, que es un user guide. Todos estos documentos además están descargables desde la web, así que no hay ningún problema. El mismo documento en chino y un packing list. Pero vamos a lo que nos importa. Veamos qué viene en el packing, en la cajita. Como podemos observar, vienen 2 esponjitas, una y 2, nada más al interior de la caja, en donde ya podemos observar que en la primera viene el equipo propiamente tal y en la segunda vienen todos los terminales de prueba. Los alligator, los caimanes, siempre todos estos elementos son de buena calidad. Esta otra punta tipo tenacita, que es muy flexible y funciona perfecto aun cuando lo tengas doblado. Y finalmente la unidad propiamente tal. Esto lo vamos a ver con detalle en nuestro laboratorio. Pero aquí vemos que el tamaño es muy inferior a las otras sondas de prueba diferenciales que hemos probado. Y lo principal, la unidad que va hacia el equipo viene con conector ahora BNC normal, es decir, lo puedes colocar en cualquier osciloscopio y lo alimentas a través del puerto USB. Aun cuando la de P750, no recuerdo si 750-100 o 700-100, traía a su vez un adaptador, ¿se recuerdan? Lo vamos a ver allá en el laboratorio. Así que, queridos amigos, estoy fascinado con poder probar esta nueva sonda de prueba diferencial de Mixig. Y si estás interesado en este tema, como siempre, te invito. Vamos.
Muy bien, queridos amigos, ya hemos llegado a nuestro templo del trabajo y tengo acá la unidad principal y las puntas de prueba, ¿no?, de nuestra nueva sonda. Lo primero que les puedo comentar es que obviamente el tamaño es bastante más pequeño a las de las sondas DP. La unidad que va hacia el osciloscopio es metálico, se ve un muy buen acabado, y al igual que la unidad principal, que es con la que vamos a realizar la medida. El tamaño es fantástico, el grip es exquisito, es como engomado, muy agradable al tacto. Otra cosa que me gustó muchísimo es que los leads, los cables en donde finalmente conectamos las puntas de prueba, son cortitas. Si ustedes se recuerdan, la de P10007 tenían casi 1 metro, ¿no? Y lo que hacíamos para estar inmunes al ruido era enroscarla de esta manera. ¿Se recuerdan de aquello? Y claro, si bien es cierto, esa es una técnica que se utiliza con las puntas para poder hacernos inmunes a las EMI, a las emisiones electromagnéticas, que en definitiva se pueden traducir en un ruido inducido, ¿cierto? Ruido que va a ser común tanto a la punta positiva como negativa. Por lo tanto, pasa a ser un ruido común, en modo común. Para el amplificador operacional que está aquí al interior, lo que evidentemente se traduce en una reducción del nivel, o aumento en realidad, disminución del rechazo al modo común, ¿no?, del CMRR. Entonces, ¿en qué estaba? En que los cables son muy cortitos, eso me gustó muchísimo. Veamos qué tanto es la longitud que nos queda para poder trabajar. No, perfecto, de más. No, con esto llegas a cualquier lugar de un circuito que queramos medir. Eso va muy bien. Perfecto. Inicialmente, ¿qué tenemos acá en la unidad principal? 3 botones que son soft. El primero es un filtro de 5 MHz, que eso está buenísimo para poder medir fuentes conmutadas, ¿no? Luego viene el botón de 0. Súper simple, se conectan las puntas y se presiona 0. Y finalmente el botón de rango, que en este caso es por 20 y por 200. Por atrás tenemos la salida USB-C para su alimentación directamente desde el osciloscopio. En la otra unidad nos indica claramente cuál es el voltaje máximo, peak, 700 voltios peak max. Cuidado con las aislaciones de tierra, en categoría 1 600 voltios, en categoría 2 450 voltios, eso debe ser RMS. MDP 700, 100 MHz, High Voltage Differential Proof. Y por acá también está la alarma de sobre rango. Queridos amigos, antes de entrar en materia con la sonda propiamente tal, los quiero llevar a ver lo siguiente. Acá en pantalla me encuentro en la página principal del fabricante, mixig.com, ahí ustedes lo ven. La primera imagen a mí me encanta, qué lindo osciloscopio, ese es el nuevo osciloscopio tablet de MIXIG, y aquí está también la sonda diferencial que es por fibra óptica, de alta aislación. Observen las características, bandwidth de hasta 1 GHz, hasta 85 kV peak, en modo común. 6.250, más o menos 6.250 voltios, el máximo voltaje diferencial a medir. No, es una cosa espectacular. El osciloscopio me encantó. Miren los terminales que tiene acá abajo. Bueno, pero estamos en otra cosa. Lo que les quiero indicar es lo siguiente, que si nos vamos a productos, aquí en productos están Differential Proof. Y el nuevo New, dice ahí, High Voltage Differential Proof MDP Series. Que ese es el caso que nos convoca en esta oportunidad, ¿no? Bien. Entonces aquí entramos obviamente a la página del producto. En la curva de frecuencia versus ganancia es extremadamente plana. Y luego, una vez que se cumple, su frecuencia de corte cae abruptamente. Se parece mucho a un osciloscopio de máximos planos, ¿no? Curso osciloscopio, capítulo 2 parece, donde vimos los tipos de osciloscopio. Muy bien, la respuesta en frecuencia debiese ser muy plana de esta sonda diferencial, y que es una de las características de la tecnología que tienen, ¿no? Mixofit. Luego hace alusión al alto CMRR, al bajo ruido, que ya hemos conversado bastante, a las características de los botones, 5 MHz Bandwidth Limit, Quick Zero, el botón para calibrarlo, para llevarlo a 0, Dual Range Selection, la selección de los 2 rangos, que ya lo vimos, acá 20 y por 200, y la interfaz VNC.
Más abajo están las aplicaciones. Que bueno, a esta altura del video yo creo que todos sabemos para qué es una sonda diferencial. De hecho, lo vimos en el curso de osciloscopio, ¿no? No recuerdo bien el capítulo, lo vamos a poner acá, en donde vimos todas las sondas para osciloscopio y en particular las diferenciales, y vimos por qué utilizar una sonda diferencial, ¿cierto? Para hacer, por ejemplo, medida en la zona caliente y fría de una fuente de switching. No podríamos hacerlo si no tenemos sondas diferenciales. Podríamos, por ejemplo, hacer mediciones entre puntos no necesariamente referenciados a tierra, como por ejemplo entre surtidor y drenador de un FET o colector emisor de un transistor, en fin, driver de motores, en fin, en todas aquellas situaciones en donde el trabajar con tierra común podría ser un problema, ¿no? Porque recordemos que la mayoría de nuestros osciloscopios son de tierra común y ese es nuestro principal problema. De hecho, podríamos hacer una prueba aquí. Si colocamos, si me dan un segundo, vamos a colocar acá en nuestro nuevo multímetro Rigol. Vamos a ver esto. Vamos a colocar aquí un par de sondas. Muy bien. Si probamos cualquier osciloscopio, común, entre ellos común, si es que estás en la misma red, no todo esto es común, incluso con la fuente de poder, todo es común. Entonces, aquí en el mismo MIXIG, esto también es tierra común. Entonces, evidentemente, para poder hacer mediciones flotantes requiero de una sonda diferencial, como es lo que estamos viendo en esta oportunidad. Pero ya me fui para otro lado, no es lo que quería decirles, ya vamos a llegar a eso. Lo que les quería comentar es que aquí están todas las especificaciones para los distintos modelos. Tal como lo dijimos durante el unboxing, esta sonda diferencial la tenemos en 100 MHz, 150, 200, 300, 400 y 500 MHz. Y en cada uno de esos niveles de frecuencia máxima lo tenemos en 3 niveles de voltaje. La MD700, que llega hasta los 700 voltios, 1500 y 3 kilovoltios. En el caso de la 700, que es la que vamos a ver, la que estamos viendo, la que estamos revisando, tiene atenuación por 20 y por 200. En el caso de la 1500 voltios, tiene por 50 y por 500. Y en el caso de la de mayor voltaje, la de 3000 voltios, por 100 y por 1000 son sus atenuaciones. Recordemos que esos voltajes son PIC, que en realidad debería ser PIC más de C, ¿no? Tensión máxima diferencial que le podemos aplicar a la sonda. Acá están las capacitancias, por favor, observen esto. 1,5 PF diferencial. Esto es por punto, por lo tanto tendríamos una capacitancia máxima de 3 PF, lo que es bajísimo. Y de ahí su alto ancho de banda, ¿no? También tiene una impedancia de entrada que es genial, a 8 megaohms por cada punta, por lo tanto tenemos un total de 16 megaohms de impedancia de entrada. Eso es genial para el CMRR. Luego vamos a conversar un poquito más de CMRR, tranquilo. Finalmente, en esta misma página, y al final están los downloads, los browse y los quick UI, qué sé yo, y manual de usuario, en fin. En la segunda pestaña que tengo abierta, tengo la página de Banggood, que es en donde podemos adquirir esta sonda. Esta sonda, la que tengo en este minuto sobre la mesa, tiene un costo de más o menos $200. Sin embargo, debemos tener presente lo que cuestan las sondas diferenciales en general. Hay marcas que son de alta gama que superan por mucho, cuestan miles de dólares, ¿no? Por lo tanto, al hablar de que una sonda diferencial con estas características, con el bajo ruido que tiene, con el alto CMRR, en fin, tenga un costo de $200, la verdad las cosas es que, si bien puede no ser poco dinero, es barato respecto a lo que cuestan este tipo de implementos para nuestros osciloscopios. Estas sondas no solo nos vienen a otorgar la posibilidad de poder hacer este tipo de mediciones, sino que por otro lado también hay un tema de seguridad personal en aquello. Bien, queridos amigos, dicho eso, entonces volvamos a nuestra sonda. Lo único que encuentro negativo en lo que nos llegó es que no vino con esto.
la cajita de la otra sonda que se adquirió antes, que ya les comentaba, que viene con cajita plástica, que lo hace muy adecuado para su transporte y para su cuidado en el caso de que no la usen muy frecuentemente. Evidentemente esto está por sobre la caja de cartón en la que viene la MDP. Sin embargo, yo, bueno, lo atribuyo a un tema de costos para poder llegar a esos valores, ¿no? Pero sí, MIXIG para un futuro modelo, para una futura entrega, tal vez sería bueno tener, o por lo menos tener la posibilidad de adquirirla, ¿eh? Tener una cajita en donde podamos guardar todos los elementos que vienen incluidos en la MDP 700. Muy bien, queridos amigos, una de las cosas que me gustaría probar de nuestro nuevo modelo de sonda diferencial, MIXIG, cómo va su CMRR. Pero para poderlo probar, para que nos entendamos, tenemos que tener una suerte de claridad, ¿cierto?, de qué se trata el CMRR. Y para poder entender el CMRR necesitamos saber cuáles son los 3 tipos de mediciones que podemos hacer con un osciloscopio. Todas cosas que, como ya he dicho, lo vimos en el curso de osciloscopio, ¿cierto? La medición a extremo simple, ¿cierto? A doble extremo simple o cuasi diferencial, y finalmente la medida diferencial. ¿Y por qué necesitamos hacer medidas diferenciales con un osciloscopio? Así que voy a hacer un pequeño extracto, algo muy rápido, solamente para que nos recordemos de esos conceptos, ¿les parece? Y luego continuamos con el tema de la revisión de la sonda propiamente tal. Por lo tanto, a quienes tengan estos conocimientos, adelante en el video va a estar indexado para que puedan ir directamente a las pruebas de la sonda propiamente tal. Y quienes me quieran acompañar, quienes no sepan o quieran repasar, vamos. Bien, uno de los capítulos fundamentales del curso osciloscopio fue justamente esto, ¿cierto? Los conflictos por sondeos de tierra. Para ir rápidamente a las láminas que no se interesan, vamos a esta. Como todos sabemos, ¿cierto? Nuestros equipos, el chasis de los osciloscopios es tierra, que se corresponde con tierra de protección tal como está ahí, ¿correcto? Al enchufe llega una fase, un neutro, o que se corresponde a una tierra de servicio, ¿cierto? Y la pata del medio es la tierra de protección. Y esa es la que de alguna manera nos complica las mediciones, porque esa tierra de protección es común con el GND del osciloscopio y a su vez es común, obviamente, con el cocodrilo de la sonda. Es decir, este cocodrilo pasa a ser común con las tierras del osciloscopio y a su vez con la tierra de protección. Bien, si estamos realizando una medición en un DUT, Device Under Test, en un equipo, el equipo bajo prueba, digamos, ¿cierto? La tarjeta, eso es el DUT. Y si ese DUT está alimentado por batería, no hay ningún problema por cuanto la tierra es flotante. Por lo tanto, en estricto rigor yo podría colocar esta sonda en cualquier parte de esa circuitería. Una, porque si necesito hacer 2 medidas, tengo que buscar un punto común que tendría que ser el GND. Sigamos. Como ustedes pueden observar, acá el cocodrilo está en L2 y ese L2 está a la tierra del DUT, pero como este DUT está alimentado por batería, tiene tierra flotante, no hay absolutamente ningún problema. En la próxima lámina muestra otra situación en donde le estamos midiendo el potencial a R1. La señal que está en R1. Tampoco hay ningún problema. Observen que el cocodrilo lo tengo puesto aquí en más B y que la punta viva de la sonda está en el otro extremo de R1. Pero no hay ningún problema por cuanto la tierra es flotante. Esta tierra de acá no se corresponde con la tierra de protección. A eso le llamamos tierra flotante en el DUT. Bien, continuemos. Esa no me interesa, tampoco me interesa, no. Acá quiero ir con esto. Acá sí. Observemos este caso, en que ya el DUT tiene tierra común con la energía eléctrica, es decir, ya no está en categoría 1, ¿no? Ya estaría en categoría 2. Perfecto. Si ustedes observan, la tierra de la fuente de poder se corresponde con la tierra de protección. Por lo tanto, este punto 0 voltio de acá es exactamente el mismo que el GND del osciloscopio y es el mismo que la tierra de protección del enchufe, de la red domiciliaria eléctrica. Ok. En este caso,
como el cocodrilo está a 0 volts, no hay ningún problema, todo está bien, ahí tenemos la flecha verde, ¿cierto? Porque este cocodrilo se corresponde con su tierra y todo va perfecto. Puedo medir sin ningún problema el potencial en R2. Sin embargo, mis problemas comienzan acá. ¿Cómo mido el potencial en R1? No puedo colocar el cocodrilo en esa posición porque recordemos que este cocodrilo, por el osciloscopio, está referenciado a la misma tierra. Por lo tanto, es como que si esta tierra yo la llevase a ese punto, al punto más B. En definitiva, estoy cortocircuitando R2. La estoy eliminando del circuito. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque al poner el cocodrilo más B, estoy llevando mi tierra arriba. Recordemos que en este caso el DUT no está con tierra flotante. Ok, esta medida entonces no la puedo hacer. Esta otra medida tampoco la puedo hacer. No puedo colocar la punta viva en tierra y el cocodrilo en L1, porque recordemos que esta tierra es la misma de acá. Por lo tanto, al colocar mi cocodrilo acá, estoy haciendo un cortocircuito a la fuente. Perfecto. Esto lo vimos en el curso de osciloscopio. No. Discúlpenme, pero son las láminas del curso de osciloscopio. Ok, esta sí es tremendamente importante. Observemos ese divisor de tensión en que está más B arriba, tierra abajo, 4 puntos de medida A, B, C y D con 3 resistencias, R1, R2, R3 y tengo 2 sondas de prueba, canal 1 y canal 2. ¿Sí? Perfecto. Vamos con algunos casos. Esta prueba la puedo hacer sin ningún problema, con los 2 canales del osciloscopio. Ese más bien en realidad puede ser obviamente una señal, porque si un voltaje fijo, hacerlo con un osciloscopio no tiene sentido, para eso utilizo un voltímetro. Me estoy imaginando que más bien en realidad ahí es, digamos, el vivo de una señal. Ok. Los 2 cocodrilos están en tierra, una de las puntas en C y la otra punta en B, no hay ningún problema, voy a tener las 2 señales en el osciloscopio y todos felices. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con tierra común. Ok, aquí comienzan los problemas. Si yo quisiese tener en el canal 2 la medición entre C y B y en el canal 1 entre D y C, esto no lo puedo hacer. Porque recordemos que este cocodrilo y este cocodrilo de acá, ambos caimanes, están cortocircuitando R3 porque están al mismo potencial, unidos por la tierra del osciloscopio. Esta medición no la puedo hacer con sondas de pruebas pasivas normales. Con la medición a un extremo. Cuando uno utiliza una punta pasiva se llama hacer una medición a un extremo. Ok. Este último caso es exactamente el mismo al anterior, haciéndola con 2 sondas con mediciones a un extremo, pero la metodología que vamos a utilizar aquí es la de doble extremo, es decir, utilizando 2 canales del osciloscopio, tal cual como lo hemos hecho, pero midiendo la tensión que hay entre C y B. No en un canal, la que está en C y la otra en B, sino que entre C y D. ¿Cómo se puede hacer? Súper fácil. Se realiza mediante las matemáticas de los osciloscopios. En este caso, vamos a hacer una resta, una medida diferencial. A lo que está en B, respecto a tierra, le resto lo que está en C respecto a tierra y con eso tengo el voltaje entre B y C. Matemáticamente muy simple, ¿no? Ok, ¿cómo se hace en el osciloscopio? Los 2 cocodrilos a tierra, una punta en B y la otra punta en C. Pero al canal C lo invierto, si es que estamos hablando en un osciloscopio analógico en realidad, porque los digitales hoy día en la matemática está canal 1 menos el canal 2. Pero hay osciloscopios que tienen solamente canal 1 más canal 2. En ese caso, los canales siempre se pueden invertir. Por lo tanto, invierto el 2 y al hacer la matemática canal 1 más canal 2, pero como el canal 2 está invertido, me queda canal 1 más menos canal 2, y eso es canal 1 menos canal 2, y ahí tengo la medida diferencial. Ok, a este tipo de medida se llama medida cuasi diferencial o a 2 extremos. Tiene varias desventajas. Ventajas primero, se utiliza unas sondas pasivas normales y no se requiere una sonda diferencial. Desventajas, necesitamos 2 canales del osciloscopio para hacer una medida, porque en una vamos a colocar una señal, en la otra señal, y por las matemáticas del propio osciloscopio, ¿cierto? Vamos a hacer la resta. Ok, ¿qué otra desventaja tiene? Que las 2 sondas a utilizar tienen que ser exactamente iguales, mismo modelo, misma marca, mismo todo, porque si no vamos a tener diferencia en las mediciones. Problema más grave, que
este tipo de topología es tremendamente susceptible a interferencias, por cuanto entre ambos cables se me va a formar un acoplamiento capacitivo, ¿sí? Por lo tanto, voy a tener inducciones EMI, interferencias electromagnéticas, que se van a inyectar en el cable y que me va a afectar la medida final. A esto se le dice que este tipo de medición tiene una muy baja relación de rechazo al ruido común. ¿Por qué? ¿Por qué se habla de ruido común? Porque cuando yo estoy colocando una señal en el canal 1 y después coloco una señal en el canal 2, en teoría son totalmente distintas, ¿no? Por lo tanto, a la señal del canal 1 le resto la canal 2. Pero pueden haber señales que son comunes a ambos canales. Y es, por ejemplo, el ruido que de alguna manera se inyecta en el cable. Ese ruido, esa señal, que es ruido, pero que no deja de ser señal, se va a inyectar a ambos cables al mismo tiempo. Y uno debiese pensar, por matemática simple, que si yo inyecto una señal única, una señal en un canal y le resto la misma señal en el otro canal, exactamente la misma, y le resto el resultado cero. Eso es solo en el papel, en la práctica no. ¿Ok? Y a eso se le llama rechazo al modo común. Es decir, que ojalá los equipos tendiesen a hacer verdad eso que en la práctica es así, que la señal resultante debería ser cero. Eso no es así, y como no es así, nos afecta a nuestras mediciones. Es por eso que de esa necesidad nacen las sondas diferenciales, en donde yo tengo mis dos puntas, ¿cierto? Y ninguna de las dos está referenciada a tierra, sino que una está referenciada a la otra. Y eso se hace mediante amplificadores operacionales, y los amplificadores operacionales lo que hace es realizar esta resta que antes la hacíamos en el osciloscopio, pero ahora la hacemos en esta sonda y utilizamos un único canal del osciloscopio porque la sonda ya me entrega la diferencia. Sin embargo, hay un problema que no es menor. Las sondas diferenciales, y de hecho su nombre ya nos lo está indicando, ¿cierto? Utiliza amplificadores operacionales en modo diferencial. Todos conocemos los amplificadores operacionales, ¿cierto? Que tiene una entrada positiva, una entrada negativa y su salida. ¿Correcto? De tal modo que yo puedo inyectar un B1 a la entrada positiva, inyecto un B2 a la entrada negativa, pero como lo que yo deseo es amplificar, obviamente lo que necesito aquí es un lazo de retroalimentación, ¿cierto? Que va a ser una RF de feedback y que además me va a determinar la ganancia, ¿cierto? Y esto normalmente está referenciado a tierra. Ese es un diagrama básico de un amplificador operacional en modo diferencial. Perfecto. ¿Qué es lo que nosotros esperamos tener en la salida? Acá, en BO. BO debería ser la diferencia diferencial de B2 menos B1, ¿cierto? Es decir, hago la resta de las dos señales, ¿sí? Y eso lo multiplico por la ganancia y eso va a ser el voltaje que yo voy a tener en B0. Eso en el papel es así, en la práctica no. Normalmente los amplificadores operacionales que se utilizan para hacer medidas diferenciales son de muy buena calidad, tienden a rechazar las señales comunes por sobre los 100 dB, eso es harto. Sin embargo, cuando comenzamos a colocar esta resistencia en las mallas, esta resistencia puede que física no sea, pero va a estar el cable, ¿cierto? Esta resistencia de feedback o de retroalimentación va a estar. Cada vez que nosotros comenzamos a colocar esta malla resistiva, comienzan las susceptibilidades del circuito a ser afectados por interferencias externas, ¿cierto? En donde se inyectan señales de ruido. Entonces, ¿qué tenemos? Que en nuestro esquema básico se nos agrega otro elemento, y que es una fuente de ruido que está conectado tanto a la entrada más como a la entrada menos. Eso no es un generador de señales, ¿ok? Eso es una interferencia externa que entra por los cables, por los terminales, por las mallas que tenemos en nuestro circuito. Este ruido es común a ambos. Ahora,
Si este amplificador, si este delta de ganancia diferencial, ganancia, dejémosle la pura ganancia, si esta ganancia es de un valor X, yo quiero que ese X sea solo a la diferencia, que no me amplifique esta señal que está ingresando en los dos canales. Perdón, en las dos entradas, en la entrada más y en la entrada menos. Que la teoría me dice que si esta señal aquí entra 1 y aquí entra 1, 1 menos 1, 0, pero eso no es así. Perfecto. Como eso no es así, al amplificar la señal, las señales de entrada, también se me va a amplificar ese delta. Por lo tanto, a esta ecuación le falta una parte. Más una amplificación, un delta común de, se nos está acabando la pizarra, un delta común del voltaje común que aparece acá. Si yo aquí tengo un arroyo, ahí. ¿Se entiende? Perfecto. Yo necesito que esta ganancia sea lo máximo posible, pero que esta señal amplificada que tengo en la salida, que se corresponde a la señal que es común a las dos entradas, sea lo más bajo posible, que no tenga ruido amplificado al final. En el fondo eso. Entonces, ¿qué tan bueno es este circuito en realidad? Porque no depende solo del amplificador operacional. ¿Qué tan bueno es este circuito para rechazar esta señal, no amplificarla y entregarme a la salida solo el delta diferencial, es decir, B2 menos B1, es el rechazo al modo común? Y eso se expresa como una relación. Es decir, tengo un CMRR que va a ser igual a mi delta diferencial sobre el delta común. Siempre esto se expresa en dB. Yo no sé por qué se expresa en dB si en realidad es un número común y corriente, es una relación. Es como decir 3-1. Cada 3 goles que mete tu equipo favorito, el rival mete 1. Una cosa así, una relación. Por lo tanto, mientras más alto sea el CMRR, Common Mode Rejection Ratio, relación de rechazo al modo común, mejor es el circuito y en nuestro caso, mejor es nuestra sonda diferencial. En el fondo es cuánto esta sonda rechaza los ruidos que entran por los leads, o por la puntita, por los terminales, por el metal, y lo ingresa al osciloscopio. Como ya lo dije, cuando enroscábamos los cables en la sonda diferencial que tenía los terminales más largos, lo que estábamos haciendo es evitar eso, evitar el ingreso de señales para mejorar el CMRR de la sonda. En este caso tiene las puntas muy cortitas y lo vamos a verificar de inmediato. Espero que haya quedado claro esto del CMRR. De todas maneras, vuelvo a insistir, está el curso de osciloscopio en este mismo canal, absolutamente gratuito, así que quienes tengan alguna complejidad en aquello lo pueden ir a revisar ahí. Entonces, dicho esto y ya teniendo alguna cierta claridad respecto a los tres tipos de medidas, ¿por qué necesitamos la sonda diferencial? Para liberarnos de la Tierra, ¿cierto? De la Tierra común. ¿Y por qué nos interesa que el CMRR sea alto? Para que la señal resultante sea lo más fiel a lo que está ingresando realmente diferencialmente acá y no en modo común. Vamos a continuar entonces revisando nuestra sonda diferencial. Vamos. Lo primero que vamos a hacer es desactivar el canal 2. Vamos a colocar nuestra sonda diferencial en el canal 1. Vamos a alimentarla con su cable USB. Por aquí está el cable USB. La vamos a alimentar por ahí. Y por el otro extremo, este es un cable que va de USB-C a A, o de A a C en realidad. Lo conectamos al osciloscopio, a una de sus terminales USB, para poderlo alimentar. Muy bien. Y por ahí lo tenemos. Entonces, haciendo una revisión a la sonda en general, tenemos los tres botones que ya de alguna manera los vimos, ¿no? El filtro a 5 MHz, el ajuste a 0 y el rango de atenuación. Muy bien. Tal como lo vimos, lo primero es hacer el ajuste a 0. Y para eso es muy simple. Le colocamos los cocodrilos, los alligators, o bien las pinzas.
puenteamos y hacemos un 0. Presionamos el botón 0 y listo. Eso es todo. La sonda nos acusó con un tono de que todo está ok y perfecto. Bien, selecciono el canal 1 que está ahí. Vamos a ponerlo en 0. Está en 0. Voy a poner el filtro de 5 megas. Perfecto. El rango está en 200. Vamos a sacar la escala por 1 y la vamos a poner en 200x. Acoplado en DC. ¿Qué otra cosa? Bando y filter lo vamos a dejar en un filtro de 20 megas. Y perfecto. Sacamos las configuraciones del canal vertical. En realidad ya podemos observar que el ruido que tiene por default es menor, ¿no? Obviamente si lo tomo en forma independiente, ahí ingresa ruido a cada uno de los leads y comienzan las oscilaciones en los osciloscopios. Si las dejo tranquila, el ruido vemos que es extremadamente bajo. Voy a hacer un ejercicio, voy a sacar la sonda. Ese es el ruido nativo en la escala que estamos en 1 volt. Vamos a bajar las escalas 400 milivolts, 200 milivolts. Esa es la escala más pequeña que tiene, que es 200 milivolts por división. Ese es el ruido que hay en este minuto aquí en el ambiente, ¿ok? Vamos a colocar la sonda y vamos a ver a cuánto aumenta ese ruido. Muy bien, vamos a cortocircuitar las puntas y vemos que el ruido, la verdad, las cosas es que es muy bajo. Vamos a sacar cursores. Vamos a mover un cursor hacia el pic. Es un ruido muy bajo, ¿eh? Por ahí. Ahí está indicando un ruido de 52 milivoltios, que la verdad las cosas es que es muy menor. Ok, pero eso no es lo que quiero hacer. Estando cortocircuitadas las puntas, vamos a ver si le afecta los movimientos y vemos que absolutamente nada. Sin embargo, vamos a tratar de medir ese MRR o ver al menos visualmente qué tanto ruido tiene el equipo. Y para eso, ¿cómo lo hacemos? Vamos a inyectar desde el generador de funciones, vamos a inyectar una señal de 1 mega a unos 5 voltios peak to peak, que es el máximo que entrega el equipo, y lo vamos a colocar en el canal 2 por acá. Pero primero lo vamos a terminar en 50 ohms. Vamos a terminar 50 ohms. Luego voy a colocar una T para poder derivar una señal. Muy bien, acá. Y finalmente, arriba de la copla, vamos a colocar un cable BNC. Vamos a colocar por un lado el cable BNC y al otro extremo vamos a colocar el generador de funciones. Muy bien. Bien, nuestro generador de funciones lo vamos a setear en una onda senoidal. Frecuencia la vamos a poner 1 MHz. 1 MHz y con una amplitud de 5 voltios peak to peak. 5 voltios peak to peak, 1 MHz senoidal. Perfecto, eso es todo. No se pierdan, por favor, este megahertz senoidal lo estoy ingresando al osciloscopio en el canal 2 mediante un terminador de 50 ohmios. Entonces activamos el canal 2 y el equipo lo dejó al tiro. Vamos a hacer un auto. Ahí quedó inmediatamente la señal en el canal 2. La vamos a subir un poquito. Position. Por ahí la vamos a dejar. Ok. Vamos ahora al CMRR. Esa señal que está ahí, la vamos a colocar a la sonda en modo común. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy simple. Por eso puse la copla. Vamos a colocar este terminador que está acá. Y observen lo siguiente. Observen lo que va a ocurrir acá. Voy a sacar el terminal negro, que obviamente es la Tierra y que obviamente es común para todos los canales, ¿cierto? Obviamente que si yo conecto mi cocodrilo al terminal de Tierra, no voy a tener nada. Pero si lo conecto al terminal positivo del generador de funciones, observen cómo tengo la misma señal senoidal porque está entrando en uno de sus terminales. ¿Ok? Pero se va a ver afectado si yo muevo el otro. Observen cómo aparecen esos picos, porque a través del otro terminal de la sonda diferencial está entrando el ruido. Sin embargo, obviamente, si yo conecto los dos cocodrilos en el mismo terminal positivo de la señal de entrada, mi ruido debiera ser 0. ¿Y por qué es 0? Porque la misma señal que le estoy haciendo entrar al equipo le está llegando por los dos terminales. Entonces, esta sonda me está rechazando esa señal que es común a los dos terminales.
¿Se entiende? Si retiro uno, debo ver la señal. Y ahí está perfecto. Ok, obviamente si esto lo hago en el terminal de tierra, no me aparece la señal. Solo me aparece la señal que tengo en el otro terminal inducido. Ocurre lo mismo si coloco esto. Pero si tocamos el de tierra, miren cómo ingresa ruido. Aún así es muy menor. Ok, si lo coloco en el positivo, voy a tener la señal. Ahí está. Algo afectada por el otro. Saco el positivo, coloco el negativo, pero siempre en el terminal vivo del generador de funciones. Y ocurre lo mismo, ¿cierto? Y si coloco uno en el más y otro en el menos, tengo la señal. Observen que quedaron invertidas. Queridos amigos, como ustedes pueden ver, es el rechazo al ruido de la sonda diferencial es bastante alto. Estando los dos cocodrilos en el mismo terminal, prácticamente no tengo señal en la salida de la sonda. Evidentemente que si tengo uno solo, sí. Muy bien, entonces solo a modo de prueba final, hagamos unas mediciones con 220, ¿les parece? ¿Ah? Que es a lo que a la gente más le tiene miedo. Entonces lo vamos a hacer para poder demostrar que con la sonda diferencial no debería ocurrir absolutamente nada. Vamos con aquello. Vamos a desarmar por acá. Muy bien, queridos amigos, vamos con las pruebas. Entonces, lo que tengo en la mesa es la tabla de parámetros eléctricos que hemos revisado, ¿cierto?, toda la vida, como dicen por ahí. Los osciloscopios, el MIXIG. En el canal 1 tenemos la sonda bajo prueba, la MDP 700. En el canal 2 tengo una sonda que viene atenuada por 10, que es la que trae la sonda MIXIG, ¿no? Bien. En la tabla de parámetros eléctricos tenemos la entrada C, la salida, la fase, con un loop para poder hacer medida de corriente, para poder colocar un interruptor o probar un triac, ¿cierto? Y tenemos la fase, la tierra y el neutro. Siempre y cuando evidentemente esté conectada para el lado correcto. Y es lo primero que vamos a hacer. En el enchufe también lo tengo marcado para poder saber obviamente para qué lado está la fase. Lo colocamos fase con fase, encendemos el enchufe de DUT, ya comenzó a marcar el medidor de parámetros eléctricos. Y esto debería marcarnos acá que tenemos la fase por acá perfecto. Si damos vuelta al enchufe, no deberíamos tener acá nada porque aquí tengo el neutro. Muy bien. Invertimos nuevamente y acá tenemos la fase. Es decir, estamos claros de que el rojo se corresponde con la fase. Esa parte es clave para todas las medidas que vamos a hacer. Acto seguido lo que voy a hacer es poner en cero la sonda diferencial. Juntamos las puntas y presionamos 0. Acto seguido, como está en por 10, vamos a colocar la sonda del osciloscopio, la normal, la sonda pasiva, ¿cierto? Y vamos a hacer un auto para ver si está bien compensada. Justo, bien compensado, todo ok. Muy bien, continuemos. Acto seguido, vamos a revisar las atenuaciones. El canal 2, la sonda está en DC y en por 10, eso lo hace de manera automática porque tiene conector UPI. Ok. Y en el canal 1 que tenemos también acoplamiento por DC y en atenuación 200X, eso lo tuve que poner de manera manual. Estamos listos. Apagamos el DUT. Y lo primero que vamos a hacer es colocar esto de manera correcta. Voy a sacar la sonda del terminal de prueba. Vamos a apagar el buscapolo y vamos a colocar la punta negra entonces en el terminal de neutro y la punta roja en el terminal de fase. Listo. El canal 2 lo vamos a desactivar. Nos vamos a quedar solo con el canal 1. Como ustedes pueden observar ya en el osciloscopio hay una pequeña onda y eso se debe a que estamos en una escala por división muy pequeña, ¿no? Y bueno, estamos ok para dar energía entonces al DUT. Damos energía, un auto y nos quedó la onda en pantalla. Aquí tenemos August Measure, 19.97 milisegundos, 10 en ser 20, 50 Hz, ahí está 50, 49.9, peak to peak 574 voltios, máximo 287, RMS 208, que son los mismos 208 que tenemos en el medidor de parámetros eléctricos. Hasta aquí todo bien. Ahora, esto hasta aquí lo podríamos hacer con una punta pasiva, ¿cierto? Nuestro primer problema es qué pasa si coloco la punta roja en el neutro y el negro en la fase.
En estricto rigor no debería pasar nada, pero yo no podría tocar el conector de tierra porque tendría la fase presente, ¿no? Ok, vamos a hacer eso. Apagamos el DUT, sacamos una sonda, la otra, colocamos la negra ahora en neutro, colocamos la negra en fase y ahora estamos con las sondas invertidas, ¿no? Perfecto. Eso sería verdad si es que esta sonda fuese pasiva. Bien, enciendo y aquí no debería ocurrir absolutamente nada, todo sigue igual y yo puedo tocar aquí sin ningún problema en los terminales por cuanto evidentemente estoy aislado de tierra. Perfecto. Apago el DUT, voy a sacar mi sonda diferencial. Vamos a la prueba 2. Esa misma prueba la puedo hacer con el canal 2, vamos a desactivar el canal 1, vamos a activar el canal 2, que es la sonda pasiva. La puedo hacer sin ningún problema. Observen lo siguiente. Estamos atenuados en por 10, ¿no? Por lo tanto, si aquí tengo 220 volts, en realidad tengo 20 volts entrando al osciloscopio. El cocodrilo lo ponemos en neutro. La punta viva del osciloscopio la ponemos en fase. Y ahora aplicamos la energía. Vamos, 1, 2, 3. Está con un auto automático, vamos a dejar la escala un poquito más abajo, no, la posición un poquito más arriba, ahí, y la escala un poquito más pequeña. 100 voltios por división, estamos en 10x. Bien, y obviamente puedo tocar acá sin ningún problema, por cuanto lo que tengo reflejado ahí es el neutro. Primera complicación, ¿qué pasa si invierto estas puntas? Si tengo solo una conectada no va a pasar nada, puedo colocar el cocodrilo en la fase, como ya lo hemos hecho varias veces, ¿no? Muy bien, y el punto vivo de la sonda en el neutro. ¿Puedo hacer esa medida? Sí la puedo hacer. Lo que debo tener mucha precaución es que ahora el cocodrilo, como es común con la Tierra, me está trasladando la fase al equipo. ¿Se entiende? ¿Y por qué puedo hacer la medida? Porque este osciloscopio es de tierra flotante, porque en este minuto está funcionando con batería. ¿Sí? Si estuviese haciendo esa medida en este otro osciloscopio, no podría hacerla, porque él tiene tierra en los terminales BNC. Tierra correspondiente a la tierra de protección, ¿se entiende? Esta prueba no la puedo hacer en ese osciloscopio. Sí la podría hacer en el DHO porque él también tiene tierra flotante porque se alimenta a través de USB Power Delivery y su fuente es de tierra flotante. En este sí podría hacerlo, en este no, en ese no y en este sí porque está alimentado con batería. ¿Lo puedo hacer? Claro que sí. Vamos, 1, 2, 3, enciendo y vemos que el osciloscopio está marcando sin ningún problema, pero no puedo tocar el terminal de tierra porque ahí tengo la fase. Perfecto. Hasta ahí vamos muy bien. Apago. Voy a hacer otra prueba ahora. Voy a agregar acá este elemento que tengo por aquí y que no es otra cosa que un puente rectificador en que en el lado DC, más y menos, tengo una resistencia de 1500 ohms, es decir, aquí voy a tener una corriente de, 220, que es menos, son 208, pero dejémoslo en 220, ¿cierto? Dividido por 0,707 para tener valor peak, 300, rectificado voy a tener 311 voltios, y esos 311 voltios que van a ser peak, quiero calcular la corriente, aquí tengo 15.000 ohms, entonces dividido por 15.000, ingeniería 20.7 miliamperes. 20.7 miliamperes van a pasar por esta resistencia como máximo. ¿Qué potencia voy a tener aquí? Esa corriente multiplicado por la caída potencial que va a tener ahí, que es por 311, dejémoslo, va a ser menos, pero dejémoslo ahí como máximo. 6,4 watts. Y esta resistencia es de más de eso. Perfecto. Listo. Entonces lo que viene ahora es instalar este puente rectificador en los terminales de más y menos. Vamos. Muy bien. Entonces acá sería muy interesante poder medir en un canal la alterna que le está entrando al puente rectificador y en el otro canal poder medir la continua pulsante, obviamente, que es la que le está llegando a la resistencia después del puente rectificador. Es como que si estuviéramos en la parte caliente de una fuente conmutada, ¿no? No otra cosa vaya que eso.
Bien, con dos sondas pasivas no lo puedo hacer. Es imposible. Porque a través del cocodrilo estaría cortocircuitando el puente rectificador. Al menos un diodo, ¿no? Bien. Lo ideal es hacerlo con dos sondas diferenciales. Cosa que podemos hacerlo porque tenemos la otra DP. Pero lo que quiero hacer acá es utilizando una sonda diferencial y una sonda pasiva hacer esa medición. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La sonda pasiva que tenemos en el canal 2 la vamos a colocar en la AC, en el voltaje de entrada. Muy bien. Y la diferencial la vamos a colocar en la parte AC. ¿Se entiende dónde están los 311? Es eso. Vamos a hacer esa experiencia. Entonces, por favor, síganme. La sonda pasiva, voy a conectar el negativo en el neutro. Muy bien. Y la punta positiva de la sonda la vamos a colocar en la fase. Obviamente tengo todo desenergizado. Muy bien. Entonces, con eso voy a estar midiendo los 220 voltios. Y la salida la vamos a hacer con la sonda diferencial, en donde vamos a colocar el clip negativo en el terminal menos, por ahí, y el positivo en el terminal más. Muy bien, por ahí. Revisemos: cocodrilo al neutro, punta viva de la sonda 2 a la fase, y la sonda diferencial, entonces, en los extremos de la resistencia, o que es lo mismo en la salida DC del puente rectificador, ¿no? Muy bien, ¿qué deberíamos esperar en el osciloscopio? Tener en un canal la alterna y en el otro canal la continua. Veamos si podemos hacer eso. 1, 2, 3. Muy bien, ya apareció el canal 2. Recuerden que habíamos desactivado el canal 1. Ahí tenemos el canal 1. Y ahí tenemos arriba la onda rectificada en onda completa, obviamente, ¿cierto? Y abajo los 220 voltios. No sé si en cámara se alcanzarán a ver los niveles. Me dice que en el canal azul tengo 50 Hz y en el amarillo tengo 100 Hz. Obviamente, doblamos la frecuencia, ¿cierto? En el canal azul tengo un RMS de 205 y en el otro 210, 209, algo. ¿Se entiende? Perfecto, voy a apagar para que no se caliente la resistencia. Queridos amigos, esa prueba sin una sonda diferencial no tengo cómo hacerlo. Puedo tener 2, 3, 4 canales, 2, 3, 4 sondas pasivas y no tengo cómo hacerla. Ni siquiera alimentando el osciloscopio a través de un transformador de aislación. Ni tampoco conectando el DUT, es decir, este puente rectificador a través de un puente rectificador. O sea, perdón, a través de un transformador de aislación. Porque al hacer esta prueba, un cocodrilo me va a dejar común con el otro cocodrilo y ahí voy a tener un cortocircuito en el puente rectificador. Es decir, esta prueba, en realidad, yo no veo cómo hacerla si no es al menos con una sonda diferencial. Quiero advertir que la manera correcta de hacer esta medición es utilizando dos sondas diferenciales, ojalá una en cada canal. ¿Por qué? Porque estamos en categoría 2 y ahí ya comienza a ser peligrosa la medida por los problemas de tierra. Como pueden observar, va perfecto. Es una tranquilidad siempre utilizar una sonda diferencial cuando estamos trabajando en esas categorías. Mi nombre es Brahim Nasser Soto y espero que este video haya sido de ayuda para más de alguien que esté pensando en adquirir una sonda diferencial. Esta en particular la pueden adquirir en Banggood y vamos a dejar el link en la descripción de este video. Que estén pero muy bien y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Chao, hasta pronto. Somos Nasser Ingeniería, la empresa líder de telecomunicaciones de la Patagonia chilena.